Y yo estoy acá, les saluda Héctor Marcano desde la capital, básicamente de Puerto Rico. Aquí cada día yo encuentro más puertorriqueños donde quiera que me muevo. Y esta es la capital del entretenimiento familiar y llegamos hasta ustedes. Pero déjenme decirle una cosa, si usted está pensando venir para la Florida, véngase con 3 o 4 mascarillas, yo sugiero que venga vacunado y aún así no estamos exentos de los problemas. La realidad es que estamos en un ritmo de contagio realmente impresionante. Ayer fue un día de revelaciones. La opinión popular sobre vacunarse es que por el bien colectivo debemos tenerla. El gobernador Pierluisi en la nueva orden ejecutiva apostó a la vacunación de nuevo. Decidió mantener abierto todo tipo de negocios a capacidad, pero ordenó a todo personal médico a estar vacunado o hacerse pruebas semanales. Así lo dijo el gobernador. En primer lugar, desde el 16 de agosto en adelante se requiere la vacunación o prueba negativa de COVID-19 semanalmente para todos los empleados de facilidades de salud. Esto incluye, sin limitarse a hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapia, bancos de sangre, farmacias, entre otras. A esto la reacción fue mixta, ya que todavía existen dudas sobre la legitimidad de la vacuna. El licenciado Joe Mercado fue uno de los que reaccionó ayer en nuestro programa. Esto fue más o menos lo que él dijo. La pandemia el día de hoy está controlada y la mayoría de la población está vacunada, así que no hay ninguna razón para que el gobernador esté aplicando un escrutinio estricto y diga a socolor de la pandemia que le va a violar los derechos civiles a la gente. Esta vacuna está on trial todavía, está en pruebas de campo y no ha sido aprobada por la FDA todavía, que es el problema aquí. Óigame, que esto fue aprobado por el doctor Fauci con una ley de emergencia que la permitió con muy poco research and development. Aquí no estamos hablando de una vacuna que ha sido probada, cuyos tryouts estuvieron 5 años, 7 años en la calle. Aquí estamos hablando de una vacuna que se hizo, claro, por una pandemia apresuradamente. No hay duda de que aunque diferimos del licenciado, hay un gran sector de la población que piensa como él. Inclusive, él se dedica a llenarle affidavits a personas que no quieren vacunarse. Y por ello he invitado al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, entendiendo que esto es un problema salubrista, el doctor Víctor Ramos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Víctor, eso que oíste ahí que dijo el licenciado, ¿cuál es tu opinión sobre esa disertación que hizo él, que las vacunas no están aprobadas, que ya la mayoría de los puertorriqueños están vacunados? Bueno, que como científico y médico parece que tampoco no es muy buen abogado, porque el juez hoy, en el caso que llevaron los antivacunas al tribunal, le ha dado una sentencia sólida y contundente a favor de que las vacunas no son experimentales, de que los argumentos son totalmente fuera de base, y la decisión que bajó hoy el juez fue una decisión muy dura contra los grupos antivacunas, estableciendo que todo está basado en teorías de conspiración, nada científico. Así que un juez, no un abogado, acaba de darle un cantazo muy fuerte, una decisión muy sólida y contundente, muy bien escrita contra los grupos antivacunas. Yo recuerdo para el tiempo cuando yo tenía a mis hijos en la escuela, en colegio, no podían entrar al colegio sin vacuna. Claro, para aquello eran enfermedades. Esto es viral. ¿Hay alguna diferenciación entre lo que se ponían de polio, varicela, sarampión, palfayota y esta actividad viral? No, muchos de esos son virus también. La varicela, el sarampión, que es una de las más contagiosas, son virus también. Así que la realidad y el asunto de la vacuna no es experimental. La vacuna tiene una aprobación de emergencia. ¿Y cuál es la diferencia entre una aprobación de emergencia y una aprobación experimental? Por ejemplo, si tú vas a sacar un medicamento contra la hipertensión, que ya existen 50 adicionales, usualmente se hacen los estudios clínicos y se observan la gente por 1 año, a pesar de que ya se determinó que el medicamento es seguro y eficaz. En este caso, tenemos una pandemia activa y por eso
se demostró que la vacuna es segura y eficaz y tiene una aprobación de emergencia. La gente que estuvo en los estudios clínicos se han seguido por un año y ya las vacunas pidieron autorizaciones finales, pero no son vacunas experimentales. O sea, cuando entran en fase de estudios clínicos, no son vacunas experimentales. Las vacunas experimentales son la fase pre-estudios clínicos donde no se utilizan en humanos. Ahí estamos en fase experimental. Los ensayos clínicos ya se ha demostrado que se puede usar en humanos. Si no, no pasaría a estudios clínicos y mucho menos se aprobaría una vacunación masiva como se está haciendo. Yo traté de explicar ayer que esta vacunación fue el componente de múltiples farmacéuticas, todas trabajando en común acuerdo de experimentos que se venían haciendo hace tiempo para atender una potencial pandemia, y por eso fue que se pudo hacer en tiempo récord. ¿Usted tiene esa misma información o usted tiene información distinta a la que yo acabo de proveer? Las vacunas de RNA se llevan estudiando hace como 30 años. Ya hubo un SARS-1 y un MERS, que eran primos del coronavirus SARS-CoV-2. Así que el SARS-CoV-1 se tardó 9 meses en secuenciar cómo era su cadena genética. Como el SARS-CoV-2, que es el actual, no difiere mucho del 1, en 2 semanas teníamos la composición genética del virus por los trabajos que se habían hecho. Ya se habían tratado de hacer vacunas para SARS-CoV-1 y MERS y no funcionaron. Así que no vas a volver a usar lo que ya no funcionó. Así que tienes que usar técnicas nuevas. Y 3, una de las cosas más importantes, usualmente una farmacéutica consigue el dinero para la fase 1. Y después, acabamos la fase 1, terminamos, tenemos que levantar dinero para la fase 2. En este caso, los gobiernos pusieron el dinero, que no había una limitación económica para ir avanzando en la fase. Usualmente los estudios clínicos tienen entre 3,000 y 10,000 personas. De los 3 estudios clínicos de las vacunas actuales que se usan en Estados Unidos, tuvieron más de 30,000 personas en los ensayos clínicos. No entre 3,000 y 10,000, como suele ser la norma, sino tuvieron 30,000, precisamente. Así que no ha habido procedimiento que haya tenido más participantes en su fase de ensayos clínicos que estas 3 vacunas. Oiga, la coalición Pro Consentimiento Informado y Salud Mañana tendrán una protesta por ello. Yo le pregunto, doctor, esto es un problema estrictamente salubrista y yo no voy a culpar a las personas que no se quieren vacunar. Cada cual tiene derecho a hacer lo que tenga que hacer. Ahora, yo he estado viendo que gente en los Estados Unidos que eran opositores dramáticos, principalmente lo que llaman talking heads, en muchas estaciones de radio, principalmente de la línea de la extrema derecha, hoy están muertos. Y algunos están pidiendo 10 minutos más para que le pongan la vacuna. ¿Usted no entiende que con esa evidencia es un acto criminal el usted seguir insistiendo que la gente no se vacune? No, yo creo que es un acto irresponsable. Yo no le diría que es criminal. Esta coalición fue la que cogió la sentencia hoy en contra de sus posturas del tribunal. Una sentencia muy dura y ciertamente ellos van a tratar de seguir promoviendo sus ideas. Yo distingo, por ejemplo, entre las personas que genuinamente están en la demanda y tienen dudas. Mi recomendación es que vayan a su pediatra y le hagan todas las preguntas que quieran hacerle, que se le van a contestar. Versus otras personas que en estos grupos viven de hacer exenciones, de demandar para vacuna, venden hasta antídotos antivacunas. Así que tienen un negocio de esto. Así que esa gente, especialmente un licenciado, no tiene nada de respeto. Para mí no es el que estaba ayer en el programa, que no lo conozco. Pero hay uno de los licenciados que está en la demanda que no tiene ningún respeto para mí en lo que hace. Y si cualquiera dijera que es que ustedes, los médicos, están siendo pagados y subsidiados por las farmacéuticas para ustedes promover esto, ¿esto es algo que alguien le pudiera dar seriamente una consideración? Que vaya a las tumbas de los 15 compañeros
médicos, de las 20 compañeras enfermeras, de los 2 terapistas, de los paramédicos que han fallecido, y se los digan en la tumba de esa gente que fallecieron en la pandemia, si algún dinero le va a devolver la vida. Oiga, don Víctor, ya que lo tengo aquí, yo me gustaría sumarlo al amigo Will Félix, que es un médico emergenciólogo acá en un hospital importante en los Estados Unidos, puertorriqueño, que hoy me dejó saber que estaba realmente decepcionado, frustrado y hastiado. Si usted me lo permite, quisiera sumarlo. Will, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Víctor, ¿cómo estás? Hemos compartido anteriormente. Luchando. Bueno, Will, dame un takeaway, dame un briefing de cómo está el hospital donde tú trabajas y cuál es tu situación emocional con lo que está viviendo la Florida en este momento. Está descompensado. Es lo que llamamos en el argot médico una situación descompensada. Parece un campo de guerra. Los pacientes no paran de llegar. Las salas de espera están llenas. No tenemos personal suficiente. Hay personal que está enfermo. Estamos tratando de hacer mucho con poco. Cada vez son más jóvenes. Cada vez son más enfermos. Todo es coronavirus. Y llega un punto en que pierdes esperanza, especialmente cuando escucho palabras como el licenciado que acabas de compartir. Y escucho esa retórica una y otra vez, ves que hay sencillamente personas que lamentablemente, por más que uno quiera, ¿verdad?, de llevarle la palabra de la verdad, de la ciencia, de la data cuantificable, no hay peor sordo que no quiera escuchar. Y estoy viendo muchas personas arrepentidas, muchas personas que me piden minutos extras para poder hacer esa llamada, para disculparse con sus seres queridos, antes de que un tubo plástico vaya a través de las cuerdas vocales, o una mascarilla que emite mucho flujo de oxígeno para que penetre, ¿verdad?, lo que se llama el bypass, antes de que procedamos a ese tipo de acción. Y llegan arrepentidos, especialmente cuando familiares también sucumben hasta la enfermedad por su terquedad, porque ya a estas alturas no estamos hablando de dudas, ya no estamos hablando de dudas razonables, ya estamos hablando de terquedad. Aquella persona que insiste en ponernos a nosotros los médicos como parte de una gran conspiración mundial con fines políticos, con toda la data que está viendo, con todas las muertes que han habido, ya, Héctor, ya no tira la toalla. No me malinterprete. Si vienen enfermos a mi sala de emergencia, yo voy a hacer todo lo posible. Pero ya, lamentablemente, uno aprende a disociarse. Bueno, Will Félix es un médico puertorriqueño. Dime, Víctor. Y a diferencia de gente que pueda tener opinión, los que tienen el poder de tomar decisiones, como el gobernador de la Florida, el gobernador de Texas, y no las están tomando, sí, sus acciones son criminales. Y yo creo que eventualmente van a pagar por todas las muertes que llevan en sus costillas. Ahora, ustedes dos son dos médicos puertorriqueños, cada uno en un lado. En la Florida tenemos la ventaja de que tenemos multiplicidad de facilidades a lo largo de toda la península. Honestamente, hay gente que tiene más grados que un termómetro y la realidad es que yo no los veo haciendo buen juicio en algo que esto es como una guerra. Yo estoy viendo que la gente se está muriendo y es que de allá están disparando. Y tú dices, no, esos son porque ellos estaban en droga, pero siguen matando gente y te matan a tu abuelita. Y dice, no, es que ahora se están metiendo para acá. Yo no entiendo cómo puede ser que la política nos haya llevado, principalmente la de Trump, nos haya llevado a que 70 millones de personas en los Estados Unidos todavía crean la teoría de Trump y Trump se vacunó él y toda su familia. Entonces, ¿cómo puede ser posible, Will? Lo dijiste, ¿sabes? No hay una razón, no hay una lógica. Yo quisiera poder contestarte y contrarrestarte esa pregunta con una respuesta razonable, lógica, pero sí se ha politizado a tal grado
de que aquel que se vacuna, aquel que todavía utiliza una mascarilla, es un símbolo de debilidad, es un símbolo de que si eres azul o si eres rojo, aquí en los Estados Unidos, si eres republicano, si eres demócrata. Y es que esto baja más allá de las líneas partidistas. Aquí hay seres humanos que han muerto, ¿verdad? Han muerto demasiados. Antes era una guerra tal vez que donde no podía haber una luz al final porque no teníamos la vacuna, estábamos en esta exploración de ver qué tratamiento funciona y a medida que pasaba el tiempo, pues veníamos aprendiendo del virus. Pero ahora tenemos una vacuna que es altamente efectiva. Es como un salvavidas. El salvavidas no está para que si estás en un bote, de repente el bote, ¿verdad?, naufraga y se vira y cae en el agua. El salvavidas está ahí para salvarte la vida. No va a evitar que el bote se vire, pero está ahí para evitar que tú te mueras. Y lo que estamos viendo es que personas que han sido vacunadas, aún las personas mayores, presentan con síntomas mínimos. Muy pocos son los que tienen que admitirse por eso de un periodo de 24 a 48 horas de observación. Ahora, en el otro espectro, estoy viendo muchachos de 27 años, de 35 años, gasping, buscando aire, en posición de trípode porque no pueden respirar. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Y todavía estoy tratando de buscarle la lógica a esto y no la encuentro, hermano. Hoy estuve leyendo que la vacuna Moderna, los fabricantes están diciendo que después de la segunda, la duración puede ser de 4 a 6 meses. Significa que habría que ponerse un booster. ¿Usted, Víctor, ha escuchado eso? Bueno, sí, eso se ha escuchado, pero la FDA y el CDC fueron bien claros que los que van a determinar si necesita un booster son ellos y no las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es injusto estar hablando de una tercera dosis cuando la mayoría de los países no tienen acceso a vacunas. Solo 10% de la población mundial está vacunada y esta pandemia no la vamos a acabar hasta que tengamos inmunidad colectiva en el mundo. Así que los países ricos tienen que ayudar a los países pobres. En la Florida, 135,000 nuevos casos. En 135,000 nuevos casos en la Florida. Significa que estamos, yo creo que de los peores momentos que he visto cuando estaba antes fuera de las vacunas. Estamos como Nueva York en un principio. Estamos lo mismo que nosotros vimos en la televisión de Nueva York, los hospitales abrumados, las salas llenas, las transferencias de pacientes a hospitales terciarios donde puedan recibir tengan mayor cantidad de subespecialidades, no están aceptando pacientes porque el sistema poco a poco ha comenzado a colapsar. Entonces, ahora van a pagar justos por pecadores. Ahora, si viene un ataque cardíaco, el cuidado que potencialmente se le puede dar en el hospital no va a ser el cuidado que necesite, la atención que necesite, porque los recursos ahora mismo están sumamente comprometidos. ¿Cuál es el ratio de vacunados versus no vacunados en las salas de emergencia en este momento? Tanto en Puerto Rico como en la Florida, Víctor. Bueno, yo creo que en cuanto a que van a la sala de emergencia es distinto. Pueden ir vacunados a la sala de emergencia preocupados por los síntomas, pero los que se admiten porque tienen enfermedad severa, terminan hospitalizados y mueren, sobre 90% son vacunados o parcialmente vacunados. En el caso de la Florida, Will. Es bien comparativo. Es muy similar. Los casos que, por ejemplo, yo acabo de salir de la sala de emergencia, admití 2 pacientes vacunados, pero ciertamente mayores de edad, 75 y 82 años respectivamente. Sus signos vitales estaban bien. Los admití por eso más de observación, porque tenían una dificultad para respirar, estaban respirando mucho más rápido de lo que deben. Se les comienza medicamentos antiinflamatorios como corticosteroides y entonces se les observa para ver, ¿verdad?, qué efecto va a tener eso en un periodo de 12 a 24 horas. Y la prognosis en esos pacientes es muy buena.
yo creo que el 0.001% de las personas que han recibido la doble vacunación han muerto. Y esas personas, por lo general, tienen condiciones comórbidas severas, pacientes renales, pacientes en extremos de edad, etcétera. Pero aquella persona que ha recibido la vacunación, muchas veces llegan a la sala por eso de hacerse la prueba. Ahora, el 92-93% de los pacientes que llegan sintomáticos, es decir, con unos signos vitales horribles, con la saturación de oxígeno por el piso en 85, 82, son gente jóvenes, relativamente jóvenes en comparación a la primera oleada que nos atacó, que eran las personas mayores. Ahora son personas de 45 años, 25 años, en ese rango, y llegan sumamente enfermos. Por ser jóvenes, existe la posibilidad de que no tengamos la mortalidad que tuvimos en un principio. Pero nuevamente, Héctor, y tú y yo hemos tenido esta conversación anteriormente, seguimos cuantificando este virus entre quién muere y quién vive. Si hacemos la suma y la resta, la división y todo, siempre va a favorecer a que haya un alto grado de supervivencia. Tenemos que hablar más de qué es lo que le pasa a aquellas personas que sobreviven. Aquellas personas, cómo las estadísticas muestran que los claims de disability se han disparado estrepitosamente por personas que han sido, que técnicamente son productivas en sus 40 años, 35 años, con insuficiencia pulmonar por el tejido fibroso que les quedó de la pulmonía, con insuficiencia cardíaca porque el corazón todavía a los 3-4 meses sigue inflamado. Personas que han tenido daños cognitivos y ahora no pueden sumar 2 más 2 porque creen que es 3. No estamos hablando de eso. Y yo creo que, como decía el licenciado, seguimos cuantificando esto. Con lo errado que está, yo tuve su postura, se sigue cuantificando esto en que van a sobrevivir muchos más de lo que van a morir. Pero vamos a empezar a hablar del long haul COVID syndrome. Vamos a empezar a hablar de las personas que sus vidas les cambia, que todavía están caminando por ahí después de 6 meses con COVID con un tanque de oxígeno y no tienen 40 años de edad. Y yo tengo 3 médicos así en Puerto Rico que quedaron dependientes de oxígeno. ¿Por qué no hablamos de eso más? Tenemos que hablar de esto más. Ambos médicos puertorriqueños, cada uno en una región. La Florida, obviamente, Orlando es casi la capital de Puerto Rico. Yo espero que los puertorriqueños se estén cuidando, que todo el que esté viendo el programa. Mi intención con este programa no es obligar a nadie a hacer nada. Yo sencillamente les estoy exponiendo 2 salubristas que están viviendo la situación de las consecuencias que tienen los pacientes no vacunados versus el que se vacunó. La realidad es que lo mío es informar. Ustedes son los que van a tener que decidir qué van a hacer con sus vidas y la de sus familiares. A ambos médicos puertorriqueños, es un honor haberlos tenido aquí. Les deseo mucha salud para ustedes y toda su familia. Siempre. Gracias, Héctor. Bueno, en lo que ha sido la Semana Dorada, Dimadi llega con el resumen semanal y aclaramos con el representante si piensa demandar por discrimen luego de que lo juzgaran por su ñangarayiti. Esto y mucho más al regreso. Regresamos en breve.